Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da en este domingo 2 de agosto, señores, de estar ante ustedes para llevarles su programa preferido de cada domingo. En la noche de hoy, Farrington, hemos tenido a bien invitar al coordinador de salud para COVID-19 del CONAPE, que es el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, debido a la situación que hay en las últimas semanas, ver la cantidad de pacientes envejecientes que están saliendo con COVID, cosa que en la primera parte de la enfermedad, donde generalmente teníamos una media de edad entre los 45 y los 62 años. Pero ahora estamos viendo personas de 80, de 90, de casi 100 años, muchos con COVID. Entonces queremos saber qué ha pasado con esto y cuál es el impacto que esto podía tener. Ya sabemos que estos pacientes tienen comorbilidades, Farita. Sí, muy buenas noches a ti, Manassés Peña, a nuestro invitado, doctor Radamés Corona, y a todos ustedes que cada domingo siguen este programa Soluciones Médicas. Ciertamente es un tema de vital importancia porque debemos cuidar nuestros abuelos, cuidar nuestros papás, y a partir de una buena estrategia, de una buena planificación, yo creo que puede disminuir el impacto que ha ido surgiendo a partir del COVID-19 en esos, vamos a decir, adultos mayores. Sí, doctor Radamés Corona Abreu. Corona, pero el presidente electo es apellido Corona también. Son de la... Señor, buenas noches. Buenas noches. Sí, saludo. Radamés te decía que el presidente electo es Luis, es apellido Corona también. Sí. O sea que tú eres parte de la descendencia. Él y yo somos parte de la descendencia. Nosotros somos de la misma generación. Él apenas tiene un año más que yo. Ok. Excelente. Doctor Corona, ¿qué ha pasado con los pacientes envejecientes? Porque estamos viendo en las últimas semanas muchos pacientes envejecientes están ingresados en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad del hospital, y que están saliendo positivos al COVID-19. Entonces hemos visto un aumento de los pacientes mayores, de adultos mayores con COVID-19, que no vimos en la primera parte de la enfermedad. ¿Qué ha influido para que esto sea así en estos momentos? Y lo que ha sucedido es que ha habido una baja de la guardia, como nosotros decimos. Por ejemplo, cuando un boxeador cree que está ganando la pelea, baja los brazos y viene el otro boxeador y lo noquea. Aquí está pasando eso mismo. Pensábamos todo el mundo que ya el COVID-19, el coronavirus, estaba aplanando la curva, que ya se iba, y comenzó todo el mundo a aflojar las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Todo eso comenzó, incluso las autoridades gubernamentales fueron los primeros que comenzaron a disminuir las medidas y a presionar menos a la población. Eso dio pie a que las familias comenzaran a reunirse de nuevo con normalidad. Usted ve que está yendo todo el mundo a cumpleaños, a fiestas de bodas, etcétera, etcétera. A todo eso ya las familias se están reuniendo a comer los domingos todos juntos, como hacían antes. Están yendo a los parques, están caminando, están yendo a pizzerías. La cuestión es que los niños volvieron a juntarse con los abuelos, los jóvenes con su papá y su mamá, y los abuelos a darle besos a los nietos. Usted sabe que soy chulísimo, yo tengo una nieta y quisiera comérmela a besos, pero hay problemas con eso. Y como es natural y es cierto que los niños a veces son portadores sanos de COVID-19, o la mayoría de veces, hay muchísima gente que tiene COVID-19 y no lo sabe. Esas personas
juntándose con personas vulnerables, le han transmitido el virus y en ellos se ha activado y ha dado manifestaciones físicas, y muchos de ellos ya están en cuidados intensivos y en otra etapa de hospitalización, porque ha habido un aumento de los contagios, porque se ha bajado la guardia. Así es como yo siempre digo. Se ha dejado de presionar a la población, incluso estas medidas que se tomaron recientemente de a las 5 de la tarde, los sábados y los domingos, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, que ya la gente no puede salir a la calle, pero usted sale a la calle y la ve llena de vehículos y de gente caminando por donde quiera. O sea, no hay un respeto, la gente no está respetando lo que hay que hacer. Y yo pienso que es porque de alguna forma se ha incentivado que la gente crea que el COVID-19 no existe o que es menos malo de lo que realmente es. Qué lamentable. Sí. Sí, doctor Corona, al inicio decía el doctor Manassés Peña que cuando empezamos a conocer el COVID, porque hay que recordar que es un virus nuevo, que hemos aprendido de él en la medida que él se ha ido presentando. Entonces, esa alta incidencia en los últimos meses de adultos mayores, ¿qué impacto tiene sobre la salud pública en la República Dominicana? Bueno, tiene un impacto negativo bastante importante porque los adultos mayores representan a nivel nacional aproximadamente el 10% de la población. Puede ser que en algún sitio sea 9, en otro sitio 11. O sea que tenemos como 1 millón de adultos mayores en el país. Sí, hay aproximadamente 1 millón de personas adultas mayores en el país y 500,000 personas que el año que viene van a ser adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de adultos mayores, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? ¿Desde qué edad? Desde los 65 años en adelante. Eso es adultos mayores. Claro, usted sabe que hay una gran cantidad de gente que tiene esa edad y que no lo aparenta, de 65 años en adelante. Okay. Esos son adultos mayores. Entonces, cuando de esa cantidad de adultos mayores, se puede decir que hasta un 80% de ellos se están contagiando ahora recientemente, algunos sin manifestaciones, algunos ni siquiera lo saben. Eso quiere decir que aunque no se sepa porque no se han hecho la prueba, podría haber en este momento aproximadamente hasta 800,000 adultos mayores, suena exagerado, sí, que tengan el COVID-19 en su organismo y que de ellos, pues si se hacen la prueba, saldrían positivos y que quizá en una semana o dos o en esta misma semana estarían entrando aproximadamente 150,000 adultos mayores a tener la infección manifiesta físicamente. Lo que pasa es que la mayoría de esas personas no son registradas por el sistema como enfermos, porque muchísimos de ellos se quedan en la casa, no van a hacerse una prueba, aunque tengan la manifestación física de la enfermedad, no van, se hacen una prueba rápida y ustedes saben que la prueba rápida no se toma en cuenta en el sistema para decir que un caso está positivo, o cuando solicitan que uno de los laboratorios privados le haga la prueba, lo ponen en una lista de espera que puede durar 2 o 3 semanas, o van a uno de los lugares donde hacen la prueba de salud pública y si acaso pueden acceder a la prueba, el resultado tarda 1 mes o 1 mes y medio. Yo tengo casos que yo mismo estoy tratando, que hace más de 1 mes y medio que no le ha salido el resultado de la prueba realizada por el laboratorio de Filló. Y eso es lamentable porque casi todo el que te pasa por el lado puede tener COVID-19 y tú no lo sabes. Entonces, esos adultos mayores que tú ves en la calle arrastrando una carretilla o recogiendo basura en el ayuntamiento, que muchos son adultos mayores, o vendiendo en un puesto en la placita, puede tener COVID y transmitírtelo.
Entonces, esto es más mal de lo que la gente se imagina. Es peor de lo que la gente se imagina. Y si aquí no se hace algo contundente, rápido, aquí antes de octubre, por ahí, antes de octubre no, ya estamos muy cerca. A finales de octubre podríamos tener un promedio de 6.000 o 7.000 muertos en República Dominicana. Y no es una exageración. Eso está basado en estudios, en una proyección que incluso universidades internacionales la han realizado para la República Dominicana. Sí, doctor Corona, basándonos en los tipos de manifestaciones clínicas que un paciente de COVID puede presentar, que es un cuadro clínico muy florido, o sea, puede presentar muchas cosas. ¿Qué es lo más frecuente que un adulto mayor sintomático presente cuando está contagiado de COVID-19? En adultos mayores lo principal es la neumonía. Eso es lo primero. Por eso es que siempre se ha insistido, aunque en este caso no funcionaría, en la vacunación de los adultos mayores, sobre todo la vacuna del neumococo, que la neumonía por neumococo es demasiado frecuente en adultos mayores, y la influenza. Pero en este caso, la neumonía en adultos mayores es fatal. Casi todo adulto mayor que hace neumonía muere. Y vemos que en la mayoría de adultos mayores es la neumonía lo que ha dado al traste con ellos. Y digo que en segundo lugar, la diarrea, una deshidratación muy grave por una diarrea que prácticamente uno no le haya ni siquiera explicación, porque usted le hace análisis a esa materia fecal y no encuentra nada en ella. Es un desastre realmente. No, y que el virus, muchos pacientes manifiestan diarrea como parte de la sintomatología. Además de que algunos de los fármacos, como la citromicina que se utiliza para la coinfección que pueda tener, te causa diarrea también. Entonces, te descompensa quizás mucho un paciente que está tomando poco líquido, que no se está hidratando bien. Una cosa importante, doctor, que nos preocupa y es la percepción que tienen los familiares de estos adultos mayores cuando tienen un paciente con un síntoma sospechoso de COVID en su casa que tiene 90, 95 años. Y quizás ellos tienen la percepción de que ya es mayor, de que vamos a darle algo que no se puede sacar, que no es bueno ya molestarlo. Y quizás muchos de los que están muriendo mueren porque hay una dejadez por parte de los familiares en buscar ayuda para ese paciente que hasta hace 2 días estaba bien, pero que ahora está postrado como consecuencia del virus. Entonces, como que hay una adaptación, no sé si mental o psíquica de los pacientes, de que ya no se le puede buscar ayuda a estos pacientes. Y eso es preocupante. Sí, pero yo no creo que sea tanto porque piensen que no se le pueda buscar ayuda, sino porque las personas están minimizando el efecto que puede causar el tener un COVID-19 en el cuerpo. Piensan que eso podría irse como una gripe común y corriente, y como en muchas ocasiones se ha estado diciendo, cosa que es cierto, pero que no hay que estar divulgando tanto, que hay muchos tipos de gripe que son causadas por coronavirus. Entonces la gente entiende que esa gripe que el adulto mayor tiene puede ser una de esas gripes de uno de esos coronavirus que no matan. Y como no matan, entonces vamos a tratarlo en la casa, vamos a darle té, y mencionan una cantidad de té y de sustancias y cosas que podrían ser incluso tóxicas para el hígado y para los riñones, pero se la dan. Incluso les recomiendan que le den aspirina con té. Y ustedes saben que con limón. Y una de las cosas que yo siempre he estado diciendo es que hay que tener cuidado con el síndrome de Reyes, que en las enfermedades virales, cuando se le da aspirina a los pacientes, eso principalmente ocurre en niños, pero que ya ha ocurrido en adultos también, y en adultos mayores se han presentado algunos casos,
que tienen una encefalopatía, tienen atosia hepática, pueden hacer hasta una hemorragia, y la gente tiene que tener cuidado con eso, de no estar tratando a las personas en la casa, o que por lo menos traten de comunicarse con un médico, que hay demasiados médicos en este país, y más de la mitad de los médicos de este país le cogen la llamada a la gente y le hacen un favor, lo orientan, le dicen lo que tienen que hacer. Pero que la gente tiene que ir al médico porque hay que hacerle estudios radiográficos o radiológicos en este caso. Hay que hacerle pruebas de laboratorio también para saber qué es lo que realmente tiene esa persona. No es atenderlo en la casa y darle cualquier medicamento que un vecino te dijo que tenía que darle, sin saber las consecuencias también del uso de medicamentos no recetados por un médico. Sí. Doctor Corona, entonces, esa atención que puede darse a esos adultos mayores domiciliaria, puede derivar en que todo el tratamiento para el COVID, hablando de un adulto mayor con COVID, puede tratarse al igual que otros pacientes en su hogar, o necesita obligatoriamente por el asunto de la edad ser hospitalizado. No necesariamente necesita ser hospitalizado. Es que eso va a depender de la etapa en la que esté la enfermedad. Porque nosotros sabemos que recientemente se ha clasificado al COVID-19 en 6 etapas diferentes de gravedad. Que yo diría que debieron decir 7, porque la etapa asintomática es una etapa de la enfermedad, pero solamente se mencionaron 6 etapas donde hay síntomas, desde lo más leve hasta lo más grave. La atención primaria debiera en este momento tener importancia vital en la atención a los adultos mayores que están en la casa, todas las personas que están en la casa, pero hay un descuido tremendo en eso. La cantidad de personas que se evitaría que murieran si desde el principio son vistas por un médico que lo va llevando, lo va tratando, lo va orientando, y en el momento en que ya no puede seguir tratándolo en la casa, lo refiere a un centro clínico o él mismo va y lo lleva. Eso sería muy diferente. Sería muy distinta la evolución de esos pacientes. Pero yo no veo que hay preocupación a nivel estatal de darle seguimiento a los pacientes en la casa de la manera en que hay que dársela, por medio de la atención primaria. Por eso, médicos privados, médicos que dan servicio a domicilio de diferentes instituciones privadas que conocemos, se han tenido que arriesgar a ser contagiados visitando a las personas en la casa, pero que alguien tiene que atenderlos, alguien tiene que verlos. Y en muchos casos lo que ha habido que hacer es hacer telemedicina, o sea, hacerle el interrogatorio y la evaluación por una videollamada. Y hacerle la receta por WhatsApp y mandársela. Ha habido que hacerlo así cuando las circunstancias lo requieren de esa manera. En base a eso que dice Farrington, doctor Corona, es importante recalcar que hay muchas modalidades de tratamiento. Y quizás, lo digo por el caso de una experiencia que tuve la semana pasada, que me llamaron para un paciente de ver cómo le hacían una tomografía, porque el paciente seguía con síntomas, y le hicieron unas pruebas de laboratorio donde tenía la eritro alta, la PCR alta, el dímero de alta. Y cuando yo le pregunté, digo yo, pero ese paciente parece que está en una fase muy avanzada de la enfermedad. ¿Qué ustedes le han dado? Que le dimos tanta pastilla de ivermectina, le dimos tanto acitromicina por tantos días. Y yo, ¿y ese tratamiento? No, porque a un hijo le pusieron ese tratamiento y se lo dimos también al abuelo. Pero yo le digo, pero el asunto es que hay que ver la dosis, porque nosotros en geriatría aprendimos que en un paciente adulto mayor la depuración de creatinina no es igual que uno, que la función renal está disminuida y que quizás no pueden eliminar el metabolito de la sustancia que están ingiriendo igual que uno. Por lo tanto, las dosis en los adultos mayores, señores, es igual que en los niños, que hay que calcular y hay que tomar en cuenta muchos factores. ¿Qué riesgo tenemos en que tú le puedas dar dosis de una persona normal
a un adulto mayor que quizás no tiene ni hasta la cantidad de libras que tiene la otra persona para tratar la enfermedad. Exactamente. Es que no se puede tratar a todo el mundo con un tratamiento estandarizado. Por eso siempre hemos insistido en que el tratamiento es individual, no en esta enfermedad, en cualquier enfermedad y en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad, el tratamiento debe ser individualizado. Entonces, a una persona adulta mayor que está enferma, debe atenderlo un médico. Debe ser el médico que le dé seguimiento y que le diga lo que tiene que hacer. Pero es muy importante, dadas las posibles complicaciones que pueda tener una persona, tanto por su edad como por las comorbilidades, que se le dé un seguimiento en el aspecto de que hay que hacerle una tomografía. Eso es lo primero que hay que hacerle. Que si no se le puede hacer una tomografía, que se le haga una radiografía por lo menos. Y que se le hagan los análisis que tú has mencionado y otros que se hacen también a nivel clínico. Porque ¿cómo uno puede saber en la condición en la que está un paciente simplemente con un interrogatorio y sin hacer pruebas? ¿O cómo uno puede saber cómo está el paciente sin ponerle un estetoscopio para saber en qué condición están esos pulmones? Así que qué ruidos tienen, lo que nosotros conocemos como médicos, los detectores, todo eso. Entonces, la población lo que hace es que comienza para tratar de ahorrar dinero y para tratar de ahorrarse un viaje a la calle, y porque tienen miedo también, porque dicen que los hospitales y las clínicas están llenas de COVID-19 en las paredes, en el piso, en las cortinas, en el escritorio, que donde quiera que tú tocas, ahí está el COVID-19 y que no vayan a la clínica. Hay mucha gente que anda diciendo eso. No vaya a la clínica, que allá tú vas a salir peor. Pero señor, si usted tiene COVID-19, entonces ¿para dónde usted va a ir si no es para la clínica? Tiene que ir a la clínica o al hospital para que lo atiendan. No es a un ventorrillo, porque quién sabe si usted está más contaminado que el área a donde usted va a ir a que lo atiendan. Porque la emergencia la limpian y los consultorios se le da siempre su cuidado adecuado y siempre el médico tiene la protección que tiene que tener y tiene la famosa manita limpia y alcohol y todo eso. Entonces el paciente debe ser llevado a donde un médico. Ahora, si es imposible, por alguna razón, si es que están en el mogote a las 12 de la noche y no pueden bajar de ahí, pues uno como médico lo orienta y le dice, ve haciendo tal y tal y tal cosa. Pero eso de estar usando, por ejemplo, ivermectina, hidroxicloroquina, que son medicamentos que todo el mundo sabe que no son para matar virus. Todo el mundo sabe que no es lo mismo matar un piojo que matar un virus. ¿Cómo es que alguien me va a explicar a mí, cómo me van a convencer, de qué forma, de que matar una ladilla es lo mismo que matar un virus? Y lo digo así claramente porque la gente que está viendo el programa sabe a qué yo me refiero. O una escabiasis o escabiosis, ese Sarcotes escabiei, ese piojito tan pequeño que se le mete por debajo de la piel, sí se muere con eso. Pero no el virus, eso no es un antiviral. Por el contrario, eso te puede dar mucho dolor de cabeza, puede dar diarrea también, puede dar dolor en el pecho, puede dar mareos. Hay muchísimos efectos secundarios del uso de medicamentos y el otro, la hidroxicloroquina, hay muchos pacientes que hasta murieron usándolo. Entonces, ¿por qué no mejor ponerse en la mano de un médico para que lo evalúe bien y le dé el seguimiento adecuado y le diga cuáles son los medicamentos, pero en base a los síntomas, que es lo que nosotros hacemos? Tratar los síntomas, porque el virus no lo vamos a matar. Lo que tenemos que hacer es tratar los síntomas que el paciente tiene para, según cada etapa que vaya teniendo, y si llega a ser necesario el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, pues esa decisión se tomaría mucho antes de que el paciente llegue a estar en esa etapa. Porque uno sabe hacia dónde va el paciente, tratándolo y viéndolo. Uno sabe por la evolución. Entonces,
En la parte ya preventiva, pues, hay esos pacientes que aún no han sido contagiados y que están acompañados de sus familiares, de los hijos, de los nietos. ¿Cuáles serían esas medidas preventivas para evitar que ese adulto mayor sea contagiado por COVID? Porque realmente, como usted mencionó, doctor Corona, no sabemos si ese paciente va a poder ser tratado en la casa u hospitalizado o llegar inclusive a una unidad de cuidados intensivos. Y por eso necesitamos cuidar a ese adulto mayor, porque hay que recordar que la edad es uno de los factores de riesgo de mal pronóstico. Sí, el mejor tratamiento para cualquier persona, sobre todo para un adulto mayor, es el tratamiento preventivo, como usted acaba de decir. Entonces lo que hay que hacer es evitar que esa persona se enferme, porque después que se enfermó, uno no sabe cómo va a evolucionar esa persona. Puede evolucionar sin síntomas, puede evolucionar con síntomas leves, puede evolucionar con síntomas graves y puede engrosar la lista de fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es sencillo. Desde hace tiempo, desde el principio, a la población se le ha estado diciendo que hay que tener mucha higiene. Por ejemplo, si usted viene del supermercado y usted sabe que ahí usted se juntó con muchísima gente, que allá, bueno, se aplicó la manita limpia, el gel de mano ese, pero usted puede llegar a la casa y entrar por una puerta diferente a la entrada principal, cambiarse esa ropa, darse un baño, antes de comenzar a tratar al adulto mayor que está en la casa, si usted vive con él. Pero lo mejor sería que a ese adulto mayor, él tuviera una persona que lo estuviera cuidando dentro de la casa y que a esa persona y al adulto mayor, por lo menos durante la pandemia, se le provea todo lo que hay que proveerle sin que ninguno de los dos tenga que salir a la calle y evitar estar visitando también. Porque eso de que ya todo pasó, de que no hay problema, de que no es grave, de que eso es una gripe, eso no es así. Entonces, el que viene de otra casa, sea hijo, sobrino, nieto, puede venir con el COVID-19 en las manos, en la ropa. Ahora me acordé ahí de lo de la cooperativa, del problema de la cooperativa, que no quieren que los médicos vayan con ropa de médico. Eso me da risa, pero bueno, ese es otro tema. Pero el que anda en la calle, que no está en un consultorio médico, que fue al banco, que fue al hospedaje ya, que se montó en un carro de cocho, esa persona tiene muchas posibilidades de que aunque no se contagie, sí pueda contagiar a otra persona, a quien visita y a quien le pone la mano, a quien toca. Pero sobre todo, si usted tiene síntomas gripales, que uno no sabe si son gripales, síntomas que puedan ser de COVID-19 o de una infección respiratoria viral, no vaya a visitar a nadie. Tiene que quedarse en su casa y no visitar a nadie, porque si usted tose o estornuda, puede contaminar el aire o la casa o el mueble o lo que sea donde usted esté visitando y puede contaminar al adulto mayor. Entonces, en sí, la prevención para que un adulto mayor no se enferme está, número uno, en seguirle dando sus medicamentos que siempre ha utilizado, lo que le recetó su médico para cualquier enfermedad que tenga, seguir dándoselo normal, esa es una. La otra es mantener a ese mismo adulto mayor lo más higiénico posible, la casa donde él vive, mantenerla higiénica y el no recibir visitas. Y que los alimentos que le llevan también los laven bien, los limpian bien antes de introducirlo a la casa. Porque ustedes saben que un plátano puede venir con el estornudo de uno que fue al mercado y traer entonces el virus ahí. Y como eso dura tanto tiempo vivo, el que le pone la mano al plátano y luego se rasca cerca del ojo, ahí entonces el virus se le entra por la conjuntiva. Y ese es el problema, que la gente cree que es solamente por la nariz y por la boca. Si todo el mundo pudiera usar lentes que le protegieran los ojos, eso sería muy bueno, porque habría menos COVID. La mascarilla está bien,
pero nadie se acuerda de que tiene que usar una protección aquí. ¿Por qué la gente cree, por qué se dan cuenta de que ya casi todo el que está atendiendo clientes tiene un plástico que le cubre la cara? Una máscara de plástico que le cubre la cara. Es por eso. Porque hay que evitar que el virus entre por los ojos y no solamente por la nariz y por la boca. Entonces, la manera de prevenir es evitar el contacto de personas que no viven en la casa con los adultos mayores, que son las personas más vulnerables. Doctor, una de las realidades más cruda, cruel y perversa que nosotros podíamos pensar que se podría implementar en el mundo, la hemos visto con la crisis del coronavirus. Desde el pronunciamiento de personalidades, donde decían que está bueno que este virus haya venido porque se va a llevar a muchos adultos mayores que consumen y que solamente son un gasto, y vimos hasta gobernadores de estados, de algunos estados de Estados Unidos, diciendo, otras personas han dicho que, y lo que apoyan la teoría de la conspiración, que el virus es creado para acabar con los mayores porque consumen mucho. Pero no solamente eso, vimos que en Italia y en España se le daba prioridad a los más jóvenes porque los adultos mayores que tenían menos posibilidades de salir y no le daban el servicio final, quizás muchas veces de ingreso en los hospitales, precisamente por ser adultos mayores. Y consideramos que esto es vil y perverso después que una persona haya entregado que hasta la salud se le niegue por pensar que no tiene posibilidades. Entonces creo que es algo que nosotros debemos tratar de evitar y que lleguemos a eso en nuestro país, porque muchas veces las personas ven y preguntan antes de que el paciente sea ingresado, el doctor, ¿hay posibilidades? Porque nosotros no queremos que nos metan el viejo en una máquina si no hay posibilidades. Si no hay posibilidades, dénoslo para llevar a la casa. Que yo pienso que es una forma algunas veces hasta de suicidio asistido, que se comete con homicidio asistido, que se comete con este tipo de actitud, de no darle el servicio porque se piensa que ya no hay oportunidad. Usted como médico que ha trabajado como geriatra, que ha trabajado con pacientes de adultos mayores, ¿qué cree de esto y cómo nosotros podríamos evitar a que haya un pensamiento universal de esta actitud? Hay muchos países donde el adulto mayor es venerado, es considerado como un anciano, una persona a la que hay que consultar y a la que hay que respetar. Esos son esos países más viejos que tienen tradición de respeto al adulto mayor, pero países más jóvenes, como la República Dominicana y los países de nuestra área, no, sobre todo en América Latina, no tienen esa cultura de respeto al adulto mayor, aunque sí la gente ama a su familia, la gente lo quiere, pero a la hora de la verdad, la gente prefiere más al dinero que al familiar y prefiere más el dejarlo tranquilo en la casa y no tener que andar moviéndose mucho. Eso lo hacen. Y la mejor manera de evitar que eso siga sucediendo es haciendo buenas promociones, por ejemplo en la televisión, hacer videoclips donde se resalte la figura del adulto mayor como una persona importante en la familia, una persona que sirve para dar consejos, la persona que unifica a la familia, la persona que te dio origen, la persona que te crió, que te infundió valores, te alimentó, te dio educación. Eso hay que promoverlo. Y no solamente en la televisión, también en la radio, en los clubes, donde quiera que se pueda hacer. Pero debería ser una política de Estado para que sea algo con mayor valor. En el CONAPE se ha hecho eso, pero de manera tímida. No se ha difundido a la imagen del adulto mayor como una imagen positiva, como debiera hacerse. No se ha hecho como debe hacerse. Y en el aspecto del COVID-19, de cómo fue que se produjo, si natural o si fue creado, hay una teoría que es una de las teorías de la conspiración,
que dice que sí, que fue hecho con ingeniería genética, con la participación no solamente de los chinos, sino también de los norteamericanos, entre ellos el principal, el promotor y auspiciador económico es Bill Gates. Eso ustedes lo han oído mencionar. Y no está lejos de que eso sea verdad, porque hasta se dice que la mayoría de gobiernos del mundo aportaron recursos económicos para la creación de ese virus, porque es más barato pagar para crear la enfermedad que tener que pagar por la atención de personas vulnerables que durante muchísimos años consumen recursos del Estado, como por ejemplo pensión, el dinero que se paga de pensión y jubilación, el dinero que se utiliza en enfermedades catastróficas, por ejemplo, con el cáncer, o con personas que son cuadriplégicos, que están en la casa acostados o en un hospital con larga estancia, personas con tuberculosis, con SIDA. Se supone que el virus fue creado para eliminar a ese tipo de personas, diabéticos, hipertensos, personas con lupus, pero eso todavía está en si es o no es. Es una teoría de la conspiración. La otra es que ese virus viene de un animal, por ejemplo, de un murciélago, etcétera, etcétera, que los chinos en un mercado, que ahí fue que se transmitió, cosas que están un poco dudosas por la manera en la que lo explican. Yo particularmente soy de los que cree en la teoría de la conspiración. Yo creo en eso 100% y estoy en contra de que eso se haya hecho. Si es que el gobierno dominicano participó en eso, el actual gobierno, el juicio público ya en parte lo condenó con haber votado por el primo mío. Y por otro lado también, ahí está Dios, que es justo y que debe tomarle en cuenta a las personas si es cierto que hicieron eso, el que lo hayan hecho, porque es un genocidio lo que se ha provocado. Ya la cantidad de personas infectadas en el mundo es muy elevada y la cantidad de muertos también. 17 millones de personas habían ayer infectados. Exactamente. Pero esa misma teoría dice también que esto es un ensayo para ver cómo se comporta el virus y dentro de 10 años entonces lanzar el virus que verdaderamente arrasaría ya con aproximadamente con el 10% de la población mundial, que serían realmente los más vulnerables. No sé si esto es verdad o es mentira, pero a la gente hay que informarle de que eso es posible que haya sucedido, para que la gente tenga cuidado. También está todo el mundo atrás de una vacuna. Hay más o menos 18 o 20 laboratorios que dicen tener una vacuna, la están probando y eso. Eso también, la población debe vacunarse, pero también hay que ver, hay que esperar que le pongan la vacuna a unas cuantas personas primero para uno ver la reacción que esa vacuna va a provocar en esas personas y uno se va a enterar a través de la prensa, porque hay prensa muy seria que va a decir qué ocurrió cuando se pusieron esas vacunas. Entonces, no podemos ir con toda la sed y cuando vengan la vacuna a República Dominicana, todo el mundo salir huyendo a ponerse la vacuna. Es mejor esperar que le pongan la vacuna a algunas personas y ver cómo evolucionan esas personas a las que se les puso la vacuna. Porque es muy probable que algunos desarrollen la enfermedad y es muy probable que algunos desarrollen anticuerpos, como ustedes saben que son médicos. Eso puede ocurrir. Entonces, mi creencia es esa y lamentablemente el mundo está patas arriba, quizá por una competencia económica entre dos países o quizá por el contubernio de varios países para acabar con las poblaciones vulnerables que los tienen, según ellos, desvalijados. Según ellos, las arcas del Estado están pequeñas porque la gente la está consumiendo y esa gente no está produciendo.
solamente consumiendo. Pero por Dios, para eso es el Estado, para eso es el gobierno, para proteger a las personas, que con el dinero de los que producen se proteja a los que no producen. Eso es una regla y la Constitución lo establece también. Ok. Doctor, al final, un mensaje final para toda la población y la teleaudiencia de Soluciones Médicas, mensaje a las autoridades, porque hemos visto que, como usted ha dicho, se ha bajado la guardia. Los supermercados, una cadena de supermercados tenía un horario especial de 7 a 8 de la mañana, a primera hora, para que los pacientes envejecientes, los adultos envejecientes fueran a comprar, pero le pregunté a una cadena de supermercados que por qué eso no está, y le dijeron era que no estaban yendo y que se estaban ligando a el horario del normal. Entonces, hemos visto dejadez desde todos los ámbitos para que se proteja a los adultos mayores. Un mensaje final, y ustedes como geriatra, ¿a qué número podrían comunicarse la teleaudiencia para obtener la asesoría y la visita domiciliaria del doctor Radamés Corona Abreu? Nosotros en la institución en este momento tenemos las visitas domiciliarias suspendidas debido a la alta incidencia de casos de COVID-19 en el personal del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. De hecho, entre adultos mayores y empleados hay alrededor de 70 o 75. En este momento no tengo el número de hoy. Lo mismo soy el que hace el boletín de la institución, pero hoy no he visto los reportes que me han enviado y por eso no he hecho el cuadro. Pero hoy podría andar por 75 el número de personas infectadas en nuestra institución, y dentro de eso es prácticamente la mitad de adultos mayores y la mitad de empleados, sobre todo mujeres. Creo que un solo empleado de sexo masculino hay activo ahora mismo, y todos los demás son de sexo femenino, que son las que principalmente realizan la visita domiciliaria. Okay. Y por eso estamos teniendo precaución a ver qué ingeniería hacemos para poder seguir visitando a los adultos mayores que tienen COVID-19 a los hogares. Lo que se está fundamentando la atención ha sido principalmente en los adultos mayores que están en los centros geriátricos, dentro de los centros geriátricos, en los asilos básicamente, o los que estaban en los hogares de día que actualmente están cerrados teóricamente por la pandemia. Y en ese sentido, nosotros recomendamos a la población seguir todas las medidas de higiene y seguridad que puedan tener, que no se deje de usar el lente que le protege los ojos, la mascarilla que le proteja la nariz y la boca, no usarla debajo de la nariz ni debajo de la barbilla, usarla como se debe hacer, protegiendo la boca y la nariz al mismo tiempo. Que la gente no vaya a visitar a nadie todavía no. Esas reuniones familiares que se hacen hay que suspenderlas. Por ejemplo, nosotros en el mes de julio siempre hacemos la reunión intergeneracional de Familia Corona Internacional en la Hacienda Corona. Nosotros siempre en San José de la Mata reunimos alrededor de 150 personas de la familia, tanto dentro y fuera del país vienen. Y nosotros tuvimos que suspender la reunión porque hay que ser prudente. Entonces, tampoco que los nietos, las nietas y los hijos, los sobrinos estén como siempre visitando. Por ejemplo, yo tengo un tío en el Ciruelito que lo aprovecho para saludarlo, Pablo Corona, donde toda su familia, todos son muchísimos, siempre van a la casa y lo visitan en la tarde y se pasan el día con él allá. Yo les recomiendo que no hagan eso. Por ahora no. Mejor manténganse llamando por teléfono. Pueden utilizar el sistema de videollamada para que se vean la cara y se complemente el cariño y el aprecio por esa vía.
pero no físicamente, porque usted puede coger el virus en la mano en algún sitio y llevarlo a la casa donde están esos dos adultos mayores, que son sus padres y abuelos y bisabuelos. ¿Y en qué otro aspecto podría hablar? Bueno, el teléfono de la institución que yo todavía tengo es el 829-471-7727. 829-471-7727. Si me llaman ahí, puedo orientarlos de manera personal, pero también está mi teléfono personal, que no temo en darlo, tanto para las personas que quieran llamarme de manera institucional como para personas privadas, el 829-340-7260. 829-340-7260. Yo de manera personal voy a comenzar mañana a ver a algunos pacientes que me parezca que no ofrecen mucho peligro, pero claro, yo con la debida protección, aunque ya a mí me dio COVID-19, ya yo rebasé esa etapa y aunque yo crea que a mí no me va a volver a dar y que yo no puedo contagiar a una persona que yo voy a visitar, como quiera yo debo protegerme los ojos, la nariz y la boca, y debo tener las manos limpias cuando voy a ver a una persona, y debo cuidarme de esa persona y cuidar a esa persona. Eso es lo correcto. Ok. Señores Farrington, hemos tenido una visión general de lo que puede estar pasando con los pacientes envejecientes en el país. Es preocupante que dice el doctor que tengamos de 1 millón, un gran porcentaje de pacientes envejecientes que podrían estar infectados ya, con lo que el agravante de eso significa ver la mortalidad en este tipo de pacientes, Farrington. Así mismo es. Le agradecemos al doctor Radamés Corona por su participación aquí en Soluciones Médicas y, como siempre, un programa lleno de muchas informaciones digeribles para que usted y toda su familia se mantengan en salud. Así es. Así que gracias, doctor Corona. Gracias a toda la teleaudiencia. El próximo domingo un programa interesante para toda la familia. Pasen todos feliz resto de la noche. Bye, bye. Gracias a ustedes. Buenas noches.